Bueno, muy buena tarde para todos los asistentes. Bienvenidos a este espacio de formación. Ocupar Temporales dispone de este espacio a los empresarios con el fin de contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de sus actividades diarias. Queremos agradecer por su participación y esperamos seguir contando con ustedes en futuras actividades. En nombre de Ocupar Temporales, en convenio con Prime Business, extendemos una cordial bienvenida al programa Recuperando la Productividad de las Empresas en Colombia 2020, con 2 temas de conferencia. El primer tema, Implementando la innovación en la cultura corporativa, dirigido por Francisco Alonso Suárez Cano. Y el segundo tema, Escuelas y campus virtuales para formación en las empresas, dirigido por Diana Marcela Álvarez Rodríguez. Antes de iniciar, los invitamos a seguirnos en redes sociales para obtener mayor información de los cursos virtuales gratuitos que tenemos a su disposición y en YouTube para tener acceso a todas las conferencias virtuales. Agradecemos mantener sus cámaras apagadas y micrófonos cerrados para facilitar la conexión de todos los participantes y seguir los protocolos de seguridad cibernética. Iniciamos con la conferencia Implementando la innovación en la cultura corporativa, a cargo de nuestro experto Francisco Alonso Suárez Cano, consultor, conferencista, facilitador y coach de 23 años de experiencia en América Latina, administrador de empresas con especialidad en finanzas de la Universidad de los Andes, Disruptive Strategy, Harvard Business School, investigador y escritor de libros organizacionales, siendo creador de modelos en procesos estratégicos de planeación y gestión del cambio. De esta manera y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Francisco Alonso Suárez Cano. Buenas tardes para todos, pues bienvenidos a este escenario. Vamos hoy a trabajar cómo implementar la innovación dentro de una cultura corporativa. Es un tema que hemos venido desarrollando sobre todo porque necesitamos reinventarnos, necesitamos nuevamente desarrollar nuevos productos, desarrollar nuevas estructuras organizacionales y definitivamente todos los modelos de negocio en este momento se han transformado y han cambiado. Para el día de hoy vamos a trabajar sobre 4 temas. Primero vamos a hacer un contexto del mundo, vamos a iniciar con un contexto del mundo. Vamos a hablar acerca de la innovación como una competencia y ahí miraremos cómo es esa migración de una competencia a una cultura corporativa, que es lo que hoy nos interesa poder observar y cómo vamos a poderla trabajar. ¿Qué pasa con la cultura corporativa? ¿Cómo hacer inmerso un proceso de estos de cambio de conciencia, de cambio de comportamientos y además de eso, pues obviamente de una implementación de una cultura corporativa y terminaremos con unos elementos de implementación? ¿Cómo hacemos nosotros una implementación de una cultura corporativa de innovación de acuerdo a lo que hemos venido trabajando? Entonces, sin más preámbulos sobre estos 4 temas, vamos a dar inicio al proceso. ¿Qué tenemos en este momento a nivel del contexto del mundo? Pues hay algo que está sucediendo, que ha venido sucediendo y que efectivamente en este momento estamos en un proceso de duelo, estamos en un proceso de aceptación de que algo grande sucedió y que finalmente toda nuestra vida se ha venido afectando y que estamos de una u otra manera esperando que las cosas vuelvan a su normalidad. He escuchado durante muchísimas de las charlas con clientes en conferencias, con todas las personas con las que entro en relaciones, sí estamos esperando que esto pase, que esto pase. Algo muy importante es que en este momento necesitamos pasar esta etapa de duelo y necesitamos aceptar y entender que el estilo de vida que nosotros teníamos o conocíamos cambió y que definitivamente independiente que se acabe un periodo de cuarentena o unas circunstancias como las que hoy en día están envolviendo, digamos, este tema de la pandemia, pues finalmente nos han generado un cambio. Y claro, nos tenemos que sorprender, no ha sido un proceso absolutamente nada fácil. Las áreas de cada una de las organizaciones se han visto abocadas a diferentes niveles de estrés y además a resolver cosas y resolverlas de manera innovadora finalmente, porque pues ninguno de nosotros nos imaginamos una circunstancia como esta y además de eso hemos tenido que resolverla. Entonces, creo que todas las organizaciones, inclusive el mismo Estado,
se ha estado moviendo precisamente para poder entender esto. Entonces, aceptemos que hay una circunstancia que finalmente sí parte de la historia y que la ha cambiado de manera circunstancial. Cuando nosotros estamos hablando de un concepto como innovación, una pregunta muy importante, si vamos a entender en dónde están nuestras organizaciones y nuestras empresas, es en dónde está el ranking en países en el tema de talento, en el tema de talento emprendedor e innovador. Sí, y aquí podemos ver un listado interesante de diferentes países en donde Suiza pues finalmente es el primero y Luxemburgo sería como el décimo, pero ¿en dónde está Colombia? Colombia está en el puesto número 65 de emprendimiento e innovación. Finalmente nosotros hemos venido trabajando sobre lo que pues, anteriormente se venía desarrollando, somos países maquiladores que todavía necesitamos y tenemos unas brechas muy grandes a nivel del desarrollo, de la generación de nuevos productos, de nuevos mercados, de nuevos modelos de negocio. Y claro, pues hay algunos o existen algunos emprendimientos o algunas organizaciones que empiezan a tener este tipo de característica, pero aquí lo importante es ese talento innovador. Nosotros, ¿cómo lo traducimos desde talento humano? Usualmente eso que denominan aquí el talento, lo definimos como una competencia, ¿sí? Lo definimos como una competencia del ser y esa competencia cómo se coloca al servicio de otros países como México está en el 70 o Ecuador en el 87, que hacen parte como de la región de los países que nosotros dentro de Prime estamos atendiendo. Llega entonces el coronavirus y pues nos coloca unas condiciones muy especiales, todos los veíamos en las noticias desde el mes de enero, yo antes del cierre en Colombia había estado en nuestra oficina de México y pues ya estaba viendo todas las multinacionales que estaban cerrando todos sus procesos de capacitación, mandando a todos sus ejecutivos a teletrabajo y estaban todos programando. Nosotros nos pudimos demorar un mes más en promedio. Pero ¿cuál es la circunstancia que tenemos hoy en día? O sea, claro, estamos abocados a una disminución del ingreso, de la productividad, hay unas circunstancias que finalmente todos nos estamos preguntando cómo vamos a mantener el trabajo, la nómina, pero específicamente una actividad económica que es la que provee finalmente el sustento de nuestras organizaciones. Y cómo esos modelos de negocio en este momento en cuanto a los ingresos, los costos y los gastos y finalmente la utilidad realmente se está viendo afectada y se va a seguir viendo afectada durante un muy buen tiempo, porque finalmente todo cambió. Me quiero referir a la crisis, según Albert Einstein. Él plantea algo en donde dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suceder a las personas y a los países porque las crisis pues traen progreso. Y aquí aparece una palabra fundamental que utiliza Albert Einstein, es la creatividad. Nace de la angustia como el día nace de la noche. Y nos da unos indicios sobre lo que nosotros necesitamos empezar a trabajar. Y menciona acerca de la verdadera crisis. La verdadera crisis sucede cuando nosotros nos quedamos absolutamente quietos frente a una circunstancia tan cambiante como la que se ha venido presentando. Y la gran pregunta es, nosotros desde el talento humano y nosotros desde las organizaciones, ¿qué necesitamos hacer? ¿O qué teníamos que haber empezado a hacer hace algún tiempo? Y por último, pues tenemos que trabajar muy duro porque pues tenemos en este momento una crisis que es completamente amenazadora y realmente la única manera que tenemos es luchando. Por eso tenemos que empezar a hablar acerca de los modelos de innovación organizacional como un camino a la supervivencia. O sea, todo el modelo que nosotros conocíamos anteriormente está siendo modificado. Anteriormente venía siendo modificado, o sea, siempre se ha presentado esa modificación. Pero ¿por qué en este momento termina siendo tan disruptivo, tan importante? Porque acaba de suceder algo como una catástrofe general. Claro, la vamos a traducir de otra manera, ¿sí? Porque pues hay una inhabilidad de poder desarrollar todos nuestros negocios, nuestra parte productiva, así nosotros queramos, así lo queramos hacer. Pero aquí es donde empieza a aparecer realmente la creatividad como uno de los caminos importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con respecto a la innovación y a la competencia? Para nosotros era muy normal escuchar usualmente la innovación y últimamente durante los 2 últimos años en muchas de las organizaciones que trabajábamos en América Latina hablaban de la cultura de la innovación, íbamos a la cultura de la innovación y se les quedaba en buena parte de esos procesos
como un discurso muy bonito, muy de sí, el mundo está hablando de innovación, de transformación, pero pues de qué manera nosotros finalmente empezábamos a entrar en ese proceso y de qué manera realmente lo pudimos implementar. Porque una cosa es que yo a nivel de mi discurso y mi filosofía organizacional lo haya planteado, pero otra cosa muy diferente es que yo haya seguido un camino que me permita en este momento considerar que tengo una competencia o que tengo unos comportamientos de innovación. Lo primero que entramos en razón es que la innovación se convierte en algo que obedece a nuestra pirámide de competencias corporativas. Podemos tener competencias de relacionamiento, competencias de comunicación y dentro de las competencias estratégicas aparece la innovación. ¿Cómo qué? Como una competencia que debe ser en este momento transversal. ¿Sí? Pasa de ser una competencia que posiblemente estaba en alguno de los rangos a convertirse en una competencia supremamente importante y que además de eso se vuelve una competencia dependiente de la subsistencia del negocio, al igual obviamente que las competencias de logro y cumplimiento. Pero ¿por qué necesitamos nosotros innovar? O sea, ¿por qué innovar? O sea, ¿cuál es esa necesidad de cambiar? Hay una parte que siempre se negará al proceso de innovación. De hecho, en muchas de las conferencias me gustaba hacer un ejercicio pidiéndole a los participantes que se cambiaran de silla. Les decía, ok, vamos a cambiarnos de silla. Y antes de cambiarse de silla, las personas presentaban una serie de emociones y de comportamientos de resistencia. Y, bueno, ¿y por qué me está pidiendo que me cambie de silla? Y me tengo que llevar todo, ¿y para qué? ¿Sí? Eso es precisamente algo de lo que nosotros necesitamos empezar en este momento a romper. Las estrategias que hoy en día o que anteriormente fueron exitosas, en este momento no son para nada exitosas. Y si las estrategias que hoy posiblemente pueden ser exitosas no son exitosas hacia el futuro, yo necesito transformar absolutamente todo. ¿Sí? De hecho, des en cuenta todos los cambios a nivel jurídico que están sucediendo en este momento en el país. O sea, eso hace parte de una nueva creación, de algo que está sucediendo. Me encanta esta definición, dice la creatividad es pensar en cosas nuevas, pero ojo con esto, la innovación es hacer cosas nuevas. Y lo quiero dejar en mayúscula el hacer, porque es que el hacer es la materialización. Yo puedo generar un mundo de ideas y a mí se me ocurren nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio. Pero ¿cuál es mi capacidad realmente creadora para que esas ideas o las ideas que puedan tener cualquiera de los empleados en diferentes niveles de mi organización se traduzcan en realidades y se traduzcan en una creación concreta y beneficiosa para una organización? Y de hecho, Thomas Edison decía, no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras de hacer las cosas. Claro, cada vez que nosotros empezamos un proceso de creatividad que se transforma en un proceso de innovación, pues vamos a tener muchísimos caminos, vamos a cometer errores, pero vamos a tener también éxitos. El tema es empezar a caminar. Yo puedo pensar que tengo que ir a un lugar, yo puedo considerar que necesito llegar hasta un lugar, pero con pensarlo no necesariamente yo lo he hecho. Es cuando empiezo a diseñar los mecanismos o los caminos que yo voy a empezar a tomar. Entonces, aquí es muy importante porque la innovación tiene que ser esa manera de hacer, no una idealización de las cosas, es una manera realmente de hacer. Nos tomó a todos la revolución 4.0 y esto me seguía pareciendo también bastante particular porque pues llevamos muchísimos años hablando de la revolución 4.0, o sea, y hoy en día buena parte de nuestras organizaciones todavía no ha hecho implementaciones o ni siquiera nuestros mismos ejecutivos, directivos o el personal sabe qué es una revolución 4.0. Claro, todos hemos tenido un contacto, una relación directa con la tecnología, pero lo seguimos relacionando todavía desde ahí. Hay 5 principios fundamentales en la Revolución 4.0 que todas las organizaciones en este momento deben practicar. Primero, que todo lo que hagan debe ser muy fácil, debe ser muy rápido, debe ser muy económico, muy satisfactorio y muy exitoso. Entonces, cuando yo hago esta combinación de estos elementos, ellos se convierten en cuáles son mis puntos o mis criterios de evaluación para saber si las estrategias
o las acciones que yo estoy tomando en una organización realmente sirven o no sirven dentro de este mundo. Anteriormente hablábamos de la calidad, anteriormente hablábamos de los procesos, anteriormente hablábamos del servicio. Claro, eso todo está inmerso, pero en este momento lo fácil, lo rápido, lo económico, lo satisfactorio y lo exitoso es lo que nosotros tenemos que filtrar dentro de lo que hablamos de Revolución 4.0 y las estrategias. ¿Qué elementos son importantes en Revolución 4.0? El cloud, claro, dónde tenemos nosotros la información, en dónde estamos haciendo análisis de datos, pero en dónde utilizamos el Big Data como fuente fundamental de información, en dónde estamos desarrollando el Internet de todas las cosas dentro de los productos y servicios de nuestras compañías, en dónde estamos realmente utilizando de forma inteligente la robótica para resolver procesos que no le generan valor ni a los productos ni a los servicios, qué está pasando con la ciberseguridad, cómo hacemos nosotros simulaciones y prototipados, qué pasa con la realidad aumentada y realidad virtual para vender productos o servicios o para entrenar o para generar experiencias y en dónde estamos nosotros hoy en día en inteligencia artificial y cómo estamos haciendo una integración total de lo que nosotros denominamos Revolución 4.0. Alguien en algún momento me decía, Francisco, pero es que son demasiadas cosas. Pues sí, son demasiadas cosas y son demasiadas hace mucho tiempo. Entonces, en este momento nosotros, como organizaciones, y si tenemos aquí equipos directivos, no tenemos ninguna excusa de no tener un conocimiento profundo o por lo menos somero de cada uno de estos elementos de Revolución 4.0. Y estratégicamente nuestras organizaciones tendrían que haber venido pensando en los últimos 5 años en las planeaciones sobre la implementación de cada uno de estos elementos. Y ni siquiera ahí estoy tocando temas de innovación. Ahí estoy tocando elementos básicos que necesitamos trabajar a nivel organizacional. Y mire, curioso, en este momento, pues la mayor exigencia que estamos teniendo es esta. Pues muchas organizaciones están teniendo o tuvieron muchas dificultades en el tema de la comunicación, en el tema del teletrabajo, en cómo desarrollar obviamente la temporalidad para las funciones que se necesitaban hacer y eso está resuelto en Revolución 4.0. ¿Qué teníamos entonces? Pues nada, pues habíamos hecho un planteamiento a comienzo del año de las utilidades y beneficios, dijimos esta es la creación de valor que teníamos para este año, determinamos cuál era ese estado anterior, asignamos recursos, empezamos todas las estrategias, enero, febrero, y en marzo llegamos a una situación actual. Uno diría, no, devolvámonos, volvamos a analizar las estrategias que hemos colocado, miremos la situación, qué mejora. Pues la verdad les tengo que decir que nada de eso funciona. O sea, todo lo que hayamos hecho de planeación estratégica en este momento queda absolutamente devaluado, reconsiderado y posiblemente inoperante en el caso de la mayor parte de las organizaciones. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita hacer una generación de nuevas oportunidades acorde a las realidades sociales y económicas que en este momento estamos experimentando. Por lo tanto, necesitamos estrategias marginales, por lo tanto, necesitamos estrategias disruptivas, entonces necesitamos tener toda una estructura de innovación dentro de nuestra compañía y la pregunta es si hemos desarrollado dentro de nuestras organizaciones estructuras para que las personas generen estrategias disruptivas o marginales. Si hemos desarrollado durante el tiempo competencias de innovación, herramientas de innovación, comités de innovación, que es lo que en este momento nosotros vamos a ver. Si no, pues nada, estamos en el tiempo de desarrollarlo, estamos quedados y eso tendrá que ser muy acelerado. ¿Qué entendemos nosotros por los tipos de innovación? Aquí me voy a referir parte del modelo de Prime Innovation, es nuestro modelo de innovación, es un modelo que hemos venido desarrollando a través de los años, que en este momento está un poco más nutrido precisamente por lo último que se le adicionó acerca de la escuela Harvard sobre estrategias disruptivas. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿En dónde nosotros tenemos que hacer innovación o cuáles son los tipos de innovación? La primera innovación es la ágil, en donde yo necesito resolver algo de manera inmediata, aquí, ahora. ¿Sí? Son innovaciones cortas que resuelven cosas muy puntuales y que en ese momento están al servicio precisamente de la generación o la creación de una nueva realidad, pero que tienen unos periodos muy cortos de tiempo. ¿Sí? Sobre lo cual pues, hablaremos más adelante acerca de algunas de las herramientas que hoy en día existen. Porque esta es la herramienta ágil, la innovación ágil. Ágil, es una herramienta base para el proceso. De esta innovación ágil nos vamos a servir para generar una innovación constante en los recursos, en los procesos, en la generación de la fórmula de utilidades, o sea,
cómo generamos ingresos, costos, gastos y utilidades al final. Y eso lo denominaremos como una innovación constante. Es algo que tiene que estar permanente, es transversal y tiene que estar implementado durante todo el tiempo. ¿Sí? Y lo veremos un poco más a profundidad. Y de esta innovación ágil base también se desprende la innovación radical o disruptiva, en donde empezamos a generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos tipos de clientes y nuevos modelos de negocio. Esto es básico en este momento en las organizaciones. Tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar desde el año anterior con Amazon y tener esa oportunidad de trabajar con una organización de primer nivel que la innovación es la bandera, claro, su trabajo aparentemente es un delivery, es el enviar obviamente mercancías, intermediarlas, pero por debajo de eso, que es su negocio, está todo un modelo de pensamiento estratégico, de pensamiento sistémico y con algo muy importante que ellos llaman la experiencia de usuario. O sea, podrán matarse, hacer lo que necesiten hacer, pero para ellos lo fundamental dentro de su proceso de innovación es la experiencia de usuario. Y muy claro dentro de Revolución 4.0, fácil, rápido, económico, satisfactorio y exitoso. Entonces, tienen esa misma línea. ¿Qué tenemos nosotros como tipos de innovación? Hablamos entonces de una innovación sostenible constante, de innovaciones hacia la base de la pirámide y de nuevos mercados. Estos serían como hacia dónde yo puedo orientar mi innovación. Pero por decir algo, la innovación sostenible, la base de la pirámide y nuevos negocios, ¿qué es lo que pretende cada una de estas? Una sostenible es cuando yo tomo un producto o un servicio y sobre ese producto o servicio le voy generando valor y voy teniendo lo que finalmente hoy en día tengo. Anteriormente posiblemente en una cafetería me servían un café como estos, como el de la primera imagen, pero después pues ha venido precisamente generándose una innovación constante y hay N cantidades de formas innovadoras de presentar un producto o un servicio. Y pues lo tengo que decir, pues este aparato que es un celular, pues es uno de los elementos de innovación sostenible constante, inclusive los portátiles que ustedes tienen al frente o sus televisores, todo ha sido parte de un producto o un servicio que primero se generó de una manera y que se ha venido transformando a través del tiempo, pero que siempre, pues, y lo vemos, sale la nueva versión, la nueva versión, la nueva versión, eso es sostenible. ¿Qué es la base de la pirámide? Es volver a mirar las bases de grupos objetivos que en este momento no se tienen. Claro, hoy en día estamos hablando de los estratos 1, 2 y 3, claro, afectados por sus ingresos y demás, pero pues hay mercados en este momento susceptibles de eso. Esa es la base de la pirámide. Y nuevos mercados tienen que ver con qué yo estoy pensando. Pues estos son mis clientes habituales, este es mi modelo de negocio habitual, pero yo que estoy pensando sobre otro tipo de mercados y otro tipo de negocios que podría construir desde mis productos y mis servicios. Cuando hablamos de estos tipos de innovación, tenemos que decir que en dónde aplicamos realmente la innovación, hacia dónde hacemos las aplicaciones. La generación de productos y servicios. Claro, mi producto y mi servicio debe estar en innovación constante o en innovación disruptiva. Mis tipos de clientes deben estar en innovación constante o innovación disruptiva, inclusive mi modelo de negocio. En este momento, de hecho, los modelos de negocio, el hecho de que nosotros no podamos salir, que tengamos que cambiar y tengamos muchos que pasar al mundo virtual o digital, pues hace que nuestros modelos de negocios completamente cambien, o que si yo tenía una unidad de entrega o de despacho, esa unidad de entrega o de despacho se sustituya por contratar a alguien que haga esa actividad o ese ejercicio. Entonces, lo veíamos hace un momento, cuando yo quiero hablar de una innovación constante, pues estoy hablando de algo que se viene transformando. Y esto tiene que ser una necesidad dentro de las organizaciones. No importa el tipo de negocio que yo tenga, durante todo el tiempo debo tener una unidad dentro de la organización de pensamiento que esté considerando cómo lo puedo hacer más fácil, más rápido, más económico, más exitoso y más satisfactorio. Y eso les va a garantizar, obviamente, tener una innovación constante o sostenible. Cuando estamos hablando de base de la pirámide, estamos hablando de los productos ya finales, hechos. Estamos hablando de cómo, si yo tengo un producto o un servicio, cómo lo voy a colocar en bajos precios. Algo fundamental que va a suceder, todos los precios van a tener un demérito en este momento aproximadamente del 40, 50 hasta 60%. Miren lo que acaba de suceder con el petróleo, están vendiendo a 0 pesos.
Eso esperamos que vaya a suceder, si lo vamos a ver hacia el futuro, con el resto de negocios. Las personas no van a salir a consumir los mismos productos y servicios porque no tienen la misma capacidad económica. Entonces, cuando estamos hablando de la base de la pirámide, estamos hablando de hacer modificaciones muy importantes sobre las estructuras de precio y a quiénes yo voy a empezar a dirigir mis productos y mis servicios. Y si tengo una gran posibilidad de poder utilizar mis productos y mis servicios en estratos socioeconómicos de bajos ingresos. Cuando estamos hablando de nuevos mercados, estamos hablando de cómo yo genero pues, mercados a los cuales en este momento yo no he llegado. ¿Sí? ¿Cuál es el poder que tiene hoy en día el marketing digital? ¿Cuáles son los mercados que posiblemente podrían ser consumidores o compradores de mis productos o servicios? Y tengo que empezar a hacer modificaciones en mi modelo de negocio. ¿Cómo se hacen modificaciones en mi modelo de negocio? Hago modificaciones en cómo lo vendo, hago modificaciones en cómo produzco o presto el servicio y hago modificaciones en las maneras en que yo voy a obtener rentabilidades. En esa cadena de construcción de valor empiezo a hacer todas las modificaciones y finalmente pues mi cadena o mi nuevo mercado me tiene que generar otro tipo de mercado. Nosotros, por decir algo, para esto hemos creado diferentes tipos de marcas. O sea, hay una marca que es una marca de élite que se encarga de todo lo que es la creatividad o la innovación sostenible, pero los nuevos mercados, como inclusive este nuevo mercado del Prime Virtual, es un nuevo mercado que nos ha permitido llegar a usuarios en este momento que están comprando cursos o están comprando certificaciones a 19.800 pesos y nosotros las vendíamos anteriormente a 980.000 pesos. Eso es una generación de un nuevo mercado. Estamos llegando a otro tipo que se combina con base de la pirámide. Entonces, cuando estamos hablando de innovación, y quiero que se lo coloquen ustedes en este lugar y se pregunten como organizaciones qué han hecho durante los últimos 3 años y qué es lo que están pensando para los siguientes 3 años en la innovación de sus productos y servicios. ¿Qué es lo que ustedes están pensando con respecto a sus nuevos tipos de clientes? ¿Y qué es lo que están pensando para hacer una gran modificación de sus modelos de negocio? Con un marco de referencia que es Revolución 4.0 y con una herramienta en este momento que estamos diciendo que es innovación. O sea, como herramienta, no solamente como competencia, sí. Si yo tengo las habilidades, tengo mis comportamientos de innovación, sino realmente como herramienta, como la he construido, así como tengo una oficina, así como tengo una serie de computadores, hardware y software que me permiten a mí de una otra manera desarrollar una actividad, es cómo la innovación se convierte realmente en una herramienta para la generación de estos 3 tipos de innovación. Hay 3 pilares fundamentales dentro de la innovación sostenible que vale la pena siempre trabajar. O sea, la innovación sostenible siempre va a trabajar recursos, procesos y fórmula de utilidades. Y en fórmula de utilidades vamos a ver productos y servicios. Entonces, ¿qué entiendo yo por una innovación de recursos? Ah, claro, debo tener un talento humano con competencias de innovación. O sea, básicamente deben tener la competencia de innovación. Hace poco, en una conferencia que daba, estaban muchos colegios, era para una cámara de comercio, y entonces preguntaban los colegios, nosotros como instituciones educativas, ¿qué tenemos que hacer? Yo, pues, a los niños hay que formarlos desde prekinder en innovación. O sea, mientras los japoneses a los 5 años están construyendo microchips y sus actividades son construir ese tipo de cosas, pues nuestros niños todavía siguen jugando con plastilina a aprenderse las vocales. Entonces, aquí hay un tema de talento humano. ¿Y qué nos pasa a nosotros en las organizaciones? Pues nada, esto es una competencia básica. O sea, ni siquiera es una competencia en este momento optativa que ojalá tuviera, no, o la tiene o se la desarrolla. Dentro de recursos, la optimización de la infraestructura física, maquinaria, equipos y recursos financieros para poder apalancar todos los procesos de innovación. Claro, hay algo muy importante, las grandes organizaciones, las grandes corporaciones siempre dentro de sus niveles de apalancamiento y crédito, tienen apalancamiento y crédito para innovar, para poder trabajar en sus proyectos de innovación. Por eso la investigación, por eso la ciencia, ahí es donde está. Pero, ¿en dónde están nuestros negocios desarrollando esta estructura o estos recursos para la innovación?
En procesos, uno diría, pues todos los procesos en este momento tienen que ser innovadores. Claro, tengo que meter robótica en la mayor parte de las veces y tengo cadenas de producción, tengo que empezar a manejar habladores o sistemas inteligentes para comunicación, si el tema mío es servicio o venta de productos, pero hay algo fundamental que está pasando en este momento a nivel de procesos y es sobre los procesos comerciales y de marketing. Eso sí que cambia. Todo el mundo dentro de la organización debería tener por lo menos conocimientos de marketing digital. Sí, es que necesitamos que todas las personas entren en este mundo porque necesitamos que ellos también apalanquen, obviamente, y generen la construcción de marca. Y dentro de los procesos, nuevamente, yo tengo una cadena de procesos para la prestación de productos o para la generación de servicios y esa cadena de valor debe ser analizada punto por punto si es fácil, si es rápida, si es económica, si es satisfactoria, si es exitosa. ¿Para qué? Para que la innovación constante durante todo el tiempo yo esté generando mejoras, 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 optimizaciones, optimizaciones, optimizaciones. Y en la fórmula de utilidades, pues mi innovación constante debe estar yo cómo vendo más fácil, más rápido, más económico, qué tanto necesito yo de infraestructura, de personas, de recursos y cómo yo genero una utilidad y una liquidez que son los objetivos financieros. Yo puedo tener utilidades, pero no necesariamente liquidez. ¿Sí? O puedo tener liquidez sin necesariamente no tener utilidades. Entonces, cómo todo mi modelo de negocio realmente cada vez está siendo analizado y está siendo optimizado con un pensamiento innovador, desde donde yo me estoy alimentando para los procesos innovadores. Hay algo que me encanta dentro de la certificación de innovación y dentro de los talleres que nosotros hacemos de innovación, y es cómo los ponemos a hacer ejercicios de, mire, con estos elementos cree algo, y la verdad empezamos a tener muchas dificultades para la creación, para el ingenio, para poder asociar cosas, pero eso se logra como cuando uno va al gimnasio. Puedo pesar 300 kilos y inscribirme en el gimnasio, pero si yo todos los días no voy, no sigo una dieta que obviamente me han recomendado, pues obviamente, pues si lo hago de manera juiciosa, disciplinada, pues posiblemente logre el peso ideal. Lo mismo sucede en innovación. Si yo sigo una ruta estructural de implementación rigurosa, disciplinada, al final siempre voy a tener un resultado. Entonces, cuando tenemos nosotros una optimización de recursos, de procesos y de fórmula de utilidades, estoy hablando aquí de una innovación constante. O sea, todo el tiempo estoy innovando en los recursos que tengo, estoy innovando en los procesos, estoy innovando en mis productos y servicios y en la manera en que convierto eso en una utilidad y en liquidez. Hablando de teorías de innovación, pues uno dice, pues sí, hemos tenido diferentes teorías de innovación en el mundo, la del modelo de línea, perdón, la del impulso o empuje de tecnología, la del tirón de la demanda, el modelo de negocios, el del enlace de cadena y otras innovaciones. Y curiosamente, cuando uno hace un barrido sobre todas estas teorías de innovación, pues uno dice, mire, sí, pues todas nacieron en la crisis, o nacieron en 1918-20, o nacieron en 1950 y pico, o sea, nacieron después de una guerra o después de una pandemia. Hoy en día conocemos algunas metodologías ágiles como Scrum, como The Lean Startup o como Design Thinking y han sido, digamos, herramientas que han empezado a aparecer. La pregunta, y se las haría yo de manera directa a cada uno de ustedes, es, bueno, de todas estas posibilidades, ¿cuántas conocen? ¿Cuántas utilizan? ¿Y cuántas sus organizaciones han utilizado y desarrollan hoy en día para sus procesos de innovación? Esa es la gran pregunta, o sea, ¿cuáles son las que hacen? Nosotros tenemos un modelo de innovación y ese modelo de innovación, pues, ¿qué es lo que pretende? Es un modelo de innovación que pretende trabajar un tema desde una innovación ágil, una innovación constante, una innovación radical y disruptiva. ¿Qué tenemos nosotros que entender? Que siempre necesitamos implementar dentro de la compañía y tomar una herramienta. O sea, así como cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el Office que vamos a utilizar dentro de toda la compañía? ¿Cuál es el sistema que vamos a utilizar internamente para la administración? ¿Es que vamos a utilizar SAP? Hay que tomar un modelo para poder implementarlo.
Y de acuerdo a ese modelo, así como cuando decimos, listo, cuando hablábamos acerca de la certificación de normas de 9000 que se convirtieron en algo que era cotidiano, pero que no necesariamente tuvieron su boom, sino que eran necesarios en ese momento para todo el tema de la calidad y la estandarización. Y hacían parte de una de las escaleras que teníamos nosotros que llegar para poder empezar a generar innovación. Entonces, el utilizar un modelo que tenga elementos de innovación ágil, o sea, yo debo tener unas herramientas para hacer innovación ágil, una herramienta para que nos sentemos acá durante máximo 30 minutos y podamos nosotros discutir y resolver algo que tenga que ver, obviamente, sobre la necesidad de la organización. No necesariamente sobre un problema, porque siempre decimos, es que nos sentamos a resolver sobre problemas, ¿no? Me puedo sentar a resolver sobre el futuro, sobre las expectativas, las necesidades, lo que yo estoy viendo, las oportunidades. Entonces, la innovación ágil me permite a mí resolver cosas de manera muy instantánea, corta, y que están obviamente orientadas a algo que necesito yo en ese momento pensar o considerar. Y ahí hablaremos de una herramienta sobre innovación ágil. Innovación constante, entonces, será una línea que tiene que existir durante todo el tiempo. Tiene que haber un equipo que tenga que estar organizado para que todo el tiempo esté haciendo como esa evaluación. Lo veremos más adelante en maneras de implementación. Y una innovación radical y disruptiva, que hable de algo diferente, absolutamente diferente a un producto y servicio, absolutamente diferente en clientes y absolutamente diferente en tipología de negocios. ¿Cuáles pasos se deben seguir? Trabajar sobre los sueños y los proyectos de la organización y de las personas. Utilizar una herramienta, como les acabo de decir, para poder volver esos sueños, esos estados ideales en realidades. Hacer prototipados y pruebas de cada una de esas innovaciones, aprender de esas pruebas, ganar sabiduría sobre esas pruebas y finalmente empezar a generar unas experiencias wow en el cliente. ¿Por qué? Porque pues de nada nos sirve a nosotros nuestros procesos de innovación si al final eso no está reconocido por un cliente, interno o externo, y que de una u otra manera una organización se traduzca en un tema de rentabilidad y de liquidez, porque pues lo trabajamos hace mucho tiempo con organizaciones sin ánimo de lucro y su decir era, somos organizaciones sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdida, porque no podemos subsistir. Vamos a hablar acerca ahora de cultura corporativa. Hicimos ahí un embudo sobre todo el tema de innovación y cuáles son los elementos y qué es lo que es importante en innovación. Ahora, ya entendimos innovación, ahora bueno, ¿y cultura qué es? Pues nada, pues la cultura depende del proceso de planeación estratégica, de la misión, de la visión, de los valores, y ahí sería la primera modificación. Todas las organizaciones deberíamos tener componentes o por lo menos líneas específicas sobre hacia dónde queremos innovar y hacia dónde queremos llegar dentro de este concepto que el mundo en este momento nos está exigiendo. No hay otra condición, ¿sí? Anteriormente a uno le pedían, sepa usted de sistemas y sepa de manejar un computador y esas cosas. Yo me acuerdo que, y mientras todo el mundo aprendió, hizo todos los cursos de tecnología, hizo todos esos cursos. Y entonces ya uno le pregunta, pues ya básicamente la gente sabe manejar Office, PowerPoint, Excel. Esto es igual, pero esto tiene que quedar anclado desde la cultura corporativa, desde esa parte que hemos llamado planeación estratégica corporativa, y desde ahí debe quedar muy bien anclada. ¿Qué necesitamos hacer? Hacer una definición de la cultura corporativa y tomar una decisión de decir, ok, nos vamos a orientar sobre un tema de innovación y para eso vamos a desarrollar todo un sistema de definición de cultura. Entonces tenemos nuestras competencias corporativas y decidimos colocar una nueva competencia no con el mismo tamaño que tiene todas las anteriores, sino como una competencia transversal dentro de toda la estructura y necesaria para poder desarrollar. Entonces, tengo mi misión, mi visión, mis objetivos, mis valores, y a esos objetivos y valores yo le voy a pegar mis competencias y mis comportamientos observables y básicamente tiene que existir innovación. ¿Qué tenemos? Tenemos una cultura corporativa que se alimenta de un talento humano, de una infraestructura en los recursos, de una gestión del conocimiento, y para poder implementar cualquier cultura, entonces parto de una estrategia general. Sigo con unas acciones de cambio sobre esto. Comunico a toda la gente lo que vamos a hacer y vamos a generar unas estrategias o unas acciones de sostenimiento. Entonces, claro, lo incluyo como cultura, digo, ok, voy a trabajar sobre innovación,
genero mi planeación estratégica sobre innovación, empiezo a tener acciones muy concretas, ya miraremos las acciones, pueden ser las creaciones de los comités, el entrenamiento de los equipos de innovación, las creaciones de los espacios, los incentivos, todo eso que se necesita a nivel de estructura, cuáles van a ser los canales de comunicación para la innovación, de qué manera los líderes van a asumir la innovación, de qué manera las ideas se van a convertir en prototipados y los prototipados van a llegar a algunos puntos importantes y poderlos medir con los clientes y qué es lo que va a pasar, y comunicarlo, que para nosotros el comunicarlo es todo un tema de endomarketing. Y por último, pues una etapa de sostenimiento. Cuando estamos hablando de una gestión de cambio de cultura, vamos a tener esfuerzos. Al comienzo, si lo ven en la parte superior, hay un esfuerzo en la estrategia. Después venimos un esfuerzo importante en las acciones de cambio, que es lo que está de gris, y después en lo que está azul, que son las acciones de comunicación. Si eso funciona de manera adecuada en la implementación de su cultura corporativa de innovación, pues la etapa de sostenimiento tendrá que ser muchísimo más sencilla, pero hay que seguir involucrando a la organización. Entonces, voy desde una etapa mental, que fue toda la filosofía de la organización, y dentro de esa etapa mental genero una comunicación que tiene que ser el endomarketing, la comunicación sobre toda la cultura corporativa de innovación, pero además creo una etapa física, creo incentivos de innovación, creo un programa de bienestar y genero un programa de entrenamiento. Lo ideal dentro de esto a nivel de cultura es que se puedan crear equipos. El equipo directivo de innovación que se va a encargar, por decir algo, de innovación disruptiva o radical, un equipo de subáreas que se va a encargar de toda la innovación de sostenible o constante para revisar procesos, para revisar productos, para revisar servicios, y cada uno de esos equipos va a tener unos resultados diferentes. Crear los congresos, las actividades, las reuniones de innovación. La organización tiene que respirar innovación. Y con los elementos que discutíamos anteriormente, ¿no? Más fácil, más rápido, más económico, más exitoso y más satisfactorio, porque pues si no, nos salimos de lo que realmente es un concepto de innovación. Por último, si yo quiero implementar una cultura de innovación, pues necesito generar unos indicadores, y esos indicadores tienen que ser sobre eficiencia, acciones, cobertura y movilidad. Las eficiencias es que efectivamente estemos nosotros generando nuevas acciones innovadoras, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos clientes, y que esas acciones que yo he planeado las esté ejecutando, que esté involucrada toda la compañía en los diferentes niveles, y que mis programas que yo he generado de motivación, porque a veces lanzamos culturas de innovación y sí, eso no se queda en un discurso de estructura mental, queda escrito en todas las paredes en la filosofía, pero no tiene acciones concretas de endomarketing y no tiene acciones concretas de entrenamiento, formación, bienestar, reuniones, espacios y demás, que son los que se necesitan para poder implementar una cultura de innovación. ¿Cuánto tiempo nos toma? Pues miren, o sea, me preguntaban hace poco, bueno, ¿y cuánto nos toma más o menos esto? Eso puede tomar entre 1 año y 3 años. Claro, porque necesitamos cambiar chip. ¿Pueden hacer procesos acelerados? Sí, dependiendo de qué, de la inversión que hagan dentro de su proceso de endomarketing y comunicación, y dentro de su proceso de bienestar, incentivos, capacitación y entrenamiento. Vamos a pasar al último punto, que es nuestro punto de implementación, ¿sí? Para cómo nosotros implementamos, porque ya vimos si hay un contexto mundial, hay un contexto regional, hay un concepto que es innovación como comportamiento, como competencia, pero ahora cómo lo transformo yo como cultura, y entiendo cómo se maneja un tema de una cultura corporativa y cómo la transformo. Pero ¿cuáles serían esos elementos entonces que yo necesitaría para generar un proceso de implementación de una cultura corporativa de innovación? Entonces, lo que dice nuestro modelo es que primero, defina como fundamental la innovación en la organización. Y este defina es que se pongan la camiseta con respecto al concepto de innovación. O sea, desde el presidente, alto directivo, hasta la persona que realice la actividad más sencilla y simple de la organización, debe hablar del concepto de innovación. Y ese concepto de innovación siempre tiene que estar acompañado de lo que nosotros llamamos un branding, ¿cierto? Ese concepto debe tener todo un mecanismo publicitario informativo, pero yo debo sentirlo y debo considerar realmente que es algo importante y necesario. Me parecía muy curioso cuando lo trabajábamos hace 10 años en los sistemas de gestión de calidad, porque uno decía, un sistema de gestión de calidad no funcionaba en esa época si la alta dirección no estaba involucrada. O
sea, si eso era llenar formatos y colocar procesos y estar listos para el día de la certificación, pues eso no funcionaba. Pero si realmente lo utilizábamos como una herramienta, era magnífico. Y de hecho, las grandes corporaciones utilizan sus sistemas para poder replicar fácilmente sus negocios y extenderse en el mundo. Entonces, es una herramienta. Cuando decimos defina como fundamental, es que la verdad, desde la alta dirección, tanto en la provisión de recursos, de proveer los recursos necesarios, el tiempo y los escenarios, están dispuestos a desarrollar lo que se necesitaría para una cultura de innovación. Como siguiente punto, constituye a los comités. Entonces necesitamos unos comités, necesitamos unos equipos. Usualmente nosotros los llamamos como los máster o los líderes que están usualmente certificados en modelos de innovación, en el modelo de innovación que vayan a implementar. Y estas personas o estos comités empiezan a tener una periodicidad, empiezan a tener unos espacios y deben empezar a tener unos resultados que se deben empezar a medir a través del tiempo. Aquí es muy importante, me vuelvo un poco en esa primera parte que es la definición, es muy importante, perdón, es muy importante que se define el modelo con el cual nos vamos a ir. Ah, es que va a ser Scrum, va a ser Design Thinking, va a ser el modelo Prime Innovation, va a ser el modelo que ustedes quieran colocarle, ¿sí? Pero tienen que definir ahí, en esa, cuál va a ser el modelo que ustedes van a implementar y sobre cuál ustedes se van a guiar para poder desarrollar, para que todos hablen el mismo lenguaje, porque, o si no, uno va a hablar de un lenguaje de innovación y otro va a hablar de otro lenguaje de innovación. No, es el mismo lenguaje. O sea, el archivo es en Excel, no hay otro Excel. Y es la última versión, es la última versión. Entonces no me lo van a mandar ni en QPro, ni, bueno, mis generaciones entenderán qué es QPro, pero las generaciones actuales no van a entender, ni siquiera se van a saber qué es QPro, ¿sí? Entonces, cuando se define cuál es el modelo, que ya la alta dirección y la organización lo ha tomado, pues nada, ahí sí, venga, constituyamos los comités y sugiero que sean dos comités diferentes y constituidos por personas diferentes. Y esto lo aprendí muy bien de la escuela Harvard, me parecía muy importante. Al comienzo yo decía, pero no le encuentro sentido por qué tienen que separarlos, por qué las organizaciones tienen que ser diferentes y tienen un principio. Las personas que piensen de manera de innovación constante son entrenados de forma constante y los que son disruptivos son entrenados para que sean disruptivos. Sí, es muy curioso, claro, los dos pueden tener ese nivel de entrenamiento, pero es muy diferente el sistema de pensamiento y también las herramientas que se tienen que utilizar a nivel de innovación para poder desarrollar innovación constante e innovación disruptiva. Por eso, los dos comités son fundamentales e importantes. El tercer punto es entrenen los equipos, brinde las herramientas, pero de una manera, digamos aquí, de una manera exigente, o sea, que realmente estas personas hagan el proceso de entrenamiento y se encarguen de convertirse en los difusores en cascada de todo el programa, de cómo se maneja el modelo y demás. Cuarto, haga todo el endomarketing posible sobre su nueva cultura de innovación y genere incentivos de innovación. ¿Sí? Estos incentivos de innovación pueden ser salariales, no salariales, los reconocimientos que ustedes se puedan imaginar y pues bueno, los de talento humano son expertos en generar este tipo de cosas, pero hay que generarlos. ¿Por qué? Porque puede ser que una idea que se convierta en un proceso de innovación y ese prototipado y resulte en algo importante, una experiencia wow para el cliente, puede ser la tabla de salvación de un producto o un servicio para una compañía y demás, y lo puede generar cualquier nivel de la organización. Y como quinto, mide la eficiencia de la nueva cultura. O sea, hay que generar toda una tabla, un balance scorecard, un cuadro integral de mando que me permita a mí medir si realmente mi organización está haciendo ese salto importante a tener una cultura de la innovación, una cultura de la innovación constante y una cultura de la innovación disruptiva, pero básicamente sobre una innovación principalmente que esté basada en herramientas y en un modelo que se pueda tener. Entonces, con esto, pues tenemos una realidad que es cambiante. Hoy es coronavirus, mañana no sabemos qué será. Hoy nuestros mercados están cerrados, están limitados, mañana no sabemos qué será. Pero sobre todo esto tenemos que generar habilidades muy importantes. Y una de las habilidades importantes en este momento se llama innovación. Pasar de convertirla en una competencia a una cultura corporativa que se necesita para mejorar y para orientarnos en nuevos productos o mejores productos y servicios,
en nuevos clientes o mejores clientes y en nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Aquí estamos teniendo como toda la línea. Yo les quiero agradecer inmensamente sobre esta primera parte del proceso. Les quiero dejar durante un momento esta diapositiva. Si ustedes quieren hacer preguntas, vamos a tener unos minutos de preguntas antes de la siguiente conferencia de Diana Marcela Álvarez sobre escenarios virtuales de formación y entrenamiento. Pero les quiero dejar este tema de la certificación. Esta es una certificación que nosotros teníamos en 1.800.000 y dentro del nuevo programa de Activando la Productividad de Empresas en Colombia, tomamos una decisión interna en dejarla en 99.000 pesos. Esta certificación inicia el 30 de abril, son 5 módulos, dura aproximadamente 3 semanas y dentro de esas semanas los equipos van a tener interacciones, van a tener un trabajo de innovación y van a entender cómo poder hacer implementaciones de modelos de innovación dentro de las compañías. Es solamente que tomen su teléfono celular, escaneen el QR que aparece ahí en pantalla. Los facilitadores vamos a ser Diana Marcela y yo. Hay unos elementos muy interesantes con los cuales se nutrió nuestro modelo y es con todo el modelo Harvard de estrategias disruptivas del doctor Clayton, sobre el cual pues tuve la oportunidad de hacer unos estudios durante 6 semanas y entender realmente cómo funciona esta última parte de innovación radical y disruptiva y quedó involucrada dentro de nuestro modelo, obviamente también intentando que modularmente casara con la realidad que tenemos nosotros en nuestros países de América Latina. Entonces los invitamos a esta certificación. Es una certificación pues que es bastante interactiva, tiene pues realmente todas las herramientas necesarias y está basado en el modelo de aprendizaje Prime, que pues empieza con temas de diagnosticar, de tener conocimiento, de tomar decisiones y de hacer aplicaciones muy concretas en el momento concreto. Entonces, pues si hay preguntas y alguien quiere compartírmelas por el WhatsApp, pues estoy atento a poderlas ver desde mi centro de operaciones.